Buenos días, profesor Diego Garcés. Bienvenido a nuestro podcast analizando el caso de Javier, presentado por Licia Alessandra Díaz Mayorga y Luisa María Sánchez Buitrago. Hoy analizaremos el caso de Javier, un joven que junto a su familia tuvo una experiencia de la violencia paramilitar en su municipio. Estas dificultades marcaron su vida para siempre, debido a que ha vivido un trauma profundo. En este podcast utilizaremos los principios del condicionamiento operante y clásico. A través de este análisis exploraremos cómo el trauma ha moldeado sus comportamientos y cómo podemos entender su situación desde una perspectiva conductual. Nos centraremos en dos conductas problemáticas de Javier: la culpa persistente y el miedo, estas dos estrechamente ligadas al trauma sufrido. Empecemos por la conducta problema, culpa persistente. La culpa se manifiesta en la repetida afirmación de Javier de que él es el responsable de la muerte de su hermana Mariana. Él dice: yo tengo la culpa de que Mariana no esté con nosotros. Análisis del condicionamiento operante. Bueno, el recuerdo del evento traumático, como la presencia de los paramilitares en el Cerrito o la pérdida de Mariana. También puede ser su desobediencia a su madre. Estos recuerdos actúan como un estímulo aversivo, situaciones o conversaciones que podrían llevar a recordar el evento traumático, como preguntas sobre el pasado y la mención del Cerrito. Un posible alivio temporal de la ansiedad o culpa, reforzamiento negativo. Aunque la culpa persiste a largo plazo, el acto de expresar la culpa podría reducir temporalmente la tensión emocional. Javier, al contrario, evita estas conversaciones, cambia de tema o se muestra reticente a hablar del evento en detalle. Ahora lo veremos desde el condicionamiento clásico, estímulo incondicionado. La experiencia traumática en el Cerrito, la pérdida de su hermana Mariana, esto genera una respuesta emocional intensa, respuesta incondicionada, miedo, angustia, dolor y remordimiento. Estímulo condicionado, el recuerdo de su decisión de ir al Cerrito ese día, la desobediencia a su madre y la imagen de su hermana. Respuesta condicionada, sentimientos de culpa persistentes, estímulo incondicionado. El estímulo condicionado, recuerdo, provoca la respuesta condicionada, culpa, porque está asociado con el trauma. Análisis teóricos, revisión científica. Según Bullman, 1992, por la teoría de la violación de creencias personales, cuando ocurre un evento traumático, las personas pueden generar pensamientos de culpabilidad porque creen que podrían haber evitado la tragedia. La terapia cognitivo-conductual ha sido efectiva para tratar la culpa, ayudando a los pacientes a reevaluar pensamientos automáticos sobre responsabilidad en eventos traumáticos. Guerra C. y Plaza, 2009. Ahora vamos a continuar con la segunda problemática de conducta, que es el miedo. Una problemática evidenciada en el caso es el miedo que manifiesta Javier cuando corre a la casa con los ojos cerrados, pensando que le iban a disparar sin importarle que se chocaba contra las ventanas, pues su miedo lo hizo huir de lo que representaba un peligro para su vida. Ahora vamos a analizar cómo el miedo persiste a través del condicionamiento operante, porque su miedo puede reforzarse por las consecuencias de sus acciones, ya que él expresa que si no hubiera ido al cerro, porque ni siquiera le gustaba rezar, hubiera podido evitar esta situación, y esto hace que su cerebro aprenda que evitar es lo correcto y refuerza este comportamiento. Ahora, desde el condicionamiento clásico, su miedo podría haberse desarrollado por la asociación entre un evento traumático y la sensación que pudo tener de peligro, como cuando decidió salir huyendo para su casa y chocaba con las paredes y ventanas. Entonces podríamos decir que su cerebro asoció estos estímulos con el miedo. Ahora, un estímulo incondicionado de estas situaciones cuando la presencia de los paramilitares y la violencia extrema
que vivió Javier. La respuesta incondicionada es el miedo intenso y la decisión instintiva de correr con los ojos cerrados para evitar ser alcanzado por las balas. Un estímulo condicionado es que Javier siguió sintiendo miedo y ansiedad al recordar el momento en el que huyó. Y la respuesta condicionada detrás de este estímulo es la ansiedad, miedo y evitar ciertos lugares que le generen demasiado temor. Ahora vamos a analizar un análisis teórico y una revisión científica frente al miedo. El miedo es una emoción fascinante con profundas implicaciones en la psicología, la neurociencia y hasta la filosofía. Podemos abordarlo desde distintas perspectivas. Entre ellas están bases biológicas. El miedo se origina en el sistema límbico, como la amígdala, desempeñando un papel crucial en su procesamiento. También están las aplicaciones científicas. Estudios recientes en neurociencia exploran cómo el miedo afecta la memoria y la toma de decisiones. Incluso hay investigaciones sobre cómo manipular el miedo desde la terapia hasta la publicidad. Podemos utilizar enfoques desde la psicología del aprendizaje. Según el condicionamiento clásico Pavlov, 1927, en el caso de Javier, cada vez que recuerda el lugar o situaciones similares como sonidos fuertes, armas o la sensación de correr, su cerebro activa la respuesta del miedo automáticamente. Según Ledoux 2000, evidencia el condicionamiento del miedo ha sido ampliamente estudiado en la neurociencia. Investigaciones en modelos animales han demostrado cómo la amígdala es la clave en la formación de asociaciones entre estímulos y respuestas del miedo. Entonces podemos concluir que el caso de Javier muestra cómo el miedo no es solo una respuesta momentánea, sino puede convertirse en un patrón de conducta condicionado. La relación entre el trauma, el miedo y la culpa puede moldear la percepción del mundo y la toma de decisiones, a veces de manera inconsciente. Entonces podemos explicar que a través del condicionamiento clásico y operante, si Javier ha asociado una experiencia traumática con ciertos estímulos como lugares, sonidos o situaciones, es posible que experimente miedo o ansiedad cuando se enfrente a ellos en el futuro, incluso si ya no representan una amenaza real. Además, su miedo se refuerza con pensamientos de culpa. Este patrón en un futuro podría aumentar y generar más temores y más miedos. Esperamos que este análisis haya sido informativo y haya contribuido a una mejor comprensión en el trauma y sus consecuencias. Hasta pronto, gracias por haber escuchado analizando el caso de Javier.